los temas de actualidad, los temas que nos interesan, los temas que nos preocupan. Hay una situación desde el punto de vista político que se está llevando adelante, que hay toda una discusión que dice en relación con el pacto fiscal y la eventual reforma previsional. Cómo la autoridad debe negociar ya este segundo año de gobierno para aprobar las reformas sociales. Y cómo también ha afectado los últimos hechos que hemos sido testigos, como por ejemplo el caso de fundaciones y el caso convenio. Es por eso que hemos invitado para conversar precisamente este tema al abogado experto en negociación política y resolución de conflictos, diplomado en negociación de la UCED y certificado del programa de negociación del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Está con nosotros el abogado Francisco Pereira, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos acá en Bio Bio. Abogado, ¿cómo está? Hola Mauricio, muy buenas noches, tardes, yo diría. Estamos en la noche. Exacto, una mezcla rara todavía. Así es. Oiga, abogado, está desde el punto de vista político y sobre todo en la arena que usted se mueve, ¿no? El que dice relación con la negociación, la arena muy movida y muy interesante, ¿eh? Están muy movidas, Mauricio, están muy movidas hace rato. Mira, hay dos grandes cosas que se están negociando hoy día, o se están a lo menos tratando de negociar. Una cosa es el pacto fiscal, ¿cierto?, que ya falló en marzo de este año y el gobierno estuvo intentando meterlo por el Senado. Y lo otro es la reforma previsional. Y lo que está más calentito, así, lo que está más en boga hoy día es el pacto fiscal. El pacto fiscal el gobierno lo presentó en marzo en la Cámara de Diputados, y acuérdate que no obtuvo los votos necesarios. ¿Te acuerdas que le fallaron un par de votos al gobierno, votos que se supone que tenían seguros, por un problema que tuvo una diputada con el ministro de Educación en ese momento, que se sintió pasar a llevar y decidió no apoyar el pacto fiscal? Entonces eso hace, cuando el pacto fiscal, o cuando una ley es rechazada, esta no se puede volver a presentar sino un año después, salvo que se presente en la otra Cámara, que en este caso era el Senado, y se presente y tenga los 2/3 para poder avanzar en ella. Entonces, ¿qué pasó? Que el gobierno presentó el pacto fiscal en el Senado hace varios meses ya, y cuando lo presentó, la idea del gobierno era un pacto fiscal que recaudara fondos para poder llevar a cabo el programa gobierno. Luego de varias conversaciones y negociaciones con las pymes, con la CPC, fue cambiando el tono del pacto fiscal. Pasó a ser un pacto fiscal cuyo objetivo solamente era recaudar a través de los impuestos. Se cambió discursivamente a un pacto fiscal que se preocupara del crecimiento económico, que fue precisamente lo que las pymes y la CPC le fue pidiendo. Entonces, aquí lo paradójico, Mauricio, es que ¿tú te acuerdas cuando se empezó a discutir lo de las 40 horas, hace varios meses atrás, aprobar el proyecto de ley de las 40 horas? Lo que hizo los partidos de oposición, le dijeron al gobierno en esa época: oiga, no converse con nosotros, converse con los reales afectados, que son los empresarios, las pequeñas y medianas empresas. Entonces el gobierno fue a conversar con ellos y le fue bien en la conversación y avanzaron y se sacó el proyecto de ley. Entonces el gobierno trató de hacer lo mismo con el pacto fiscal, pero ahora la oposición le dijo: oiga, usted no vaya a hablar con las pymes, ¿por qué no viene a hablar con nosotros? Entonces fue muy raro ahí. Por un lado primero les dijeron que no, que primero hablaran con la empresa y después hable primero con nosotros. Eso es muy raro. Entonces fue cambiando el tono del pacto fiscal, de un pacto fiscal que recaudaba a un pacto fiscal pro crecimiento. Y luego, Mauricio, apareció el caso de las fundaciones. Y ahí es donde el pacto fiscal, que ya estaba medio tambaleando en el Senado, porque le faltaban por lo menos 7 votos para que se aprobara, o para poder avanzar, el pacto fiscal después con el tema de las fundaciones, Mauricio, se le fue al piso, porque ya no contaban con votos del Senado que eran clave. O sea, no tenían el voto de Fidel Espinosa, no tenían el voto de Juan Luis Castro. Así que el gobierno, a mi juicio, en una medida inteligente, a mí me tocó dar una entrevista la semana pasada, justo antes que el presidente hiciera esta jugada. Yo comenté que el presidente debiera no perseverar en intentar por el Senado. Entonces, entre medio de estos días, Mauricio, el presidente desde un CITE en Santiago Centro, creo que era, anuncia el nuevo pacto fiscal. ¿Tú te acuerdas que ellos se pusieron un plazo hasta el 31 de julio para presentarlo en el Senado?
presentaron el 31 de julio y se tomaron un día más y el presidente hizo un anuncio, que es que no lo iban a presentar por el Senado, sino que iban a intentar de nuevo por la Cámara de Diputados. Y ahí han pasado algunas cosas. Perdón, estamos conversando con Francisco Pereira, que es abogado y también CEO de Negociar. Esta es una conversación política, y en el mundo de la política, en términos generales, uno ve muertos cargando adobe, digamos. Cualquier cosa puede ocurrir. Y sobre todo en los últimos 2 años hemos visto aquello. ¿Lo ve a cercano plazo que pueden llegarse a acuerdos? ¿O lisa y llanamente ya tendríamos que, ojalá, avanzar en la discusión en otros temas para que tengan mayor prioridad de desarrollo? A ver, tú lo dices muy bien, Mauricio. En la política se han visto muertos cargando adobe, es verdad. Y otra cosa que se dice en la política es que una semana es un plazo demasiado grande en la política. Pueden pasar millones de cosas en una semana, ¿cierto? Pero lo que yo veo, Mauricio, y que no se distingue mucho de las negociaciones que puedes tener tú, que puedo tener yo, o las personas que nos escuchan hasta ahora, es que hay una cosa que es clave en las negociaciones, que es la confianza en el otro. Y a mí me da la impresión, Mauricio, que aquí hay una desconfianza entre uno y otro gigantesca. O sea, recuerda que la UDI, particularmente la UDI, la mitad de la negociación por el pacto previsional, dijo: yo no voy a seguir en la mesa de negociación mientras siga Giorgio Jackson en el cargo, ¿cierto? Y lo que hizo el gobierno fue de señalar que esto era un chantaje. Ahora, técnicamente, uno podría decir que es una petición de concesión, técnicamente una negociación, pero también podría ser que es un chantaje. O sea, si uno dice, mientras esté esta persona en el gobierno, yo no me siento a negociar, se podría tomar como un chantaje, cosa que es cierta. Pero en cualquiera de las hipótesis, eso genera desconfianza entre las partes. Por lo tanto, desde la técnica de la negociación, Mauricio, cuando yo escucho que se habla de un pacto fiscal, me suena más a eslogan, porque para que haya un pacto, tiene que haber acuerdo entre las personas que quieren pactar, y aquí no hay ni siquiera acuerdo en eso. Y confianza, que están totalmente cerradas y perdidas. Totalmente cerradas y perdidas de unos con otros. Y mira, te voy a avisar cuál es la siguiente discusión, Mauricio. La siguiente discusión va a ser que el gobierno va a decir, no lo va a decir públicamente, sino que estos son conversaciones por abajo, va a decir: si saco a Jackson, ¿me apruebas el pacto fiscal? Esa va a ser la siguiente negociación. Y probablemente los otros digan que no. Y te voy a decir por qué no, Mauricio. ¿Por qué van a decir que no? Porque en la negociación hay 2 elementos claves. Uno es la confianza, que ya lo hemos conversado, y lo otro es que existen incentivos para negociar. Las personas cuando negocian, cuando tienen incentivos para hacerlo. Y los incentivos de las personas son 2 en general. Uno, las personas negocian con otras cuando cuando pueden obtener una mejora en la situación actual. O sea, están en una posición ahora y negociar les conviene para mejorar su posición. Esa es una hipótesis. Y la segunda hipótesis es para evitar un problema futuro. Entonces, desde el punto de vista de la oposición, si uno se pone en el lugar de ellos, uno dice: ¿por qué le van a aprobar un pacto fiscal al gobierno? Salvo que uno diga por altruismo, porque va a mejorar va a ampliar la PGU, porque se van a reducir las listas de espera, que eso es lo que ha tratado de instalar el gobierno. El gobierno estos últimos 2 días ha tratado de instalar algo que no ha logrado instalar en todo este pacto fiscal. No ha logrado instalar en la opinión pública que la oposición se está oponiendo a cosas que realmente benefician a las personas. O sea, la cuna universal, invertir en seguridad pública. No han logrado instalar eso. Y como no han logrado instalar eso, la oposición no tiene ni un incentivo a negociar. ¿Me explico, Mauricio? Porque no pierde nada. Con Francisco Pereira, quien es abogado experto en negociación política y resolución de conflictos. Pero claro, acá la discusión evidentemente está en la arena política donde debe estar. Aquí hay un oficialismo, hay una oposición, aquí hay tiranteses, hay tira y afloje y demás. Pero cuando hablamos de una reforma fiscal, de un pacto fiscal, de un cambio en las políticas de recibir ingresos, esto afecta directamente a los ciudadanos, digamos, porque la plata sale a algún lugar, y esto sale la plata del bolsillo de las personas, que poco se le ha preguntado y que da la sensación, por lo menos lo que uno recibe por el WhatsApp de la radio en este momento que están opinando, de que no están muy dispuestos a generar más plata para este tipo de gasto cuando no hay certeza que la plata se invierte en esto, sobre todo con los últimos acontecimientos, ¿no? Absolutamente, Mauricio. Y esa coyuntura también la lee muy bien la oposición. La oposición lee muy bien esa coyuntura. Dice, y además la gente no quiere que le metan la mano en el bolsillo, porque lo que va a hacer... Aquí hay dos maneras de recaudar más
más recursos para un país? Hay dos maneras. Una es aumentando los impuestos, que obviamente que no se pueden aumentar hasta el infinito porque si no recaudas cero, ¿cierto? Porque no hay incentivo. Una manera es recaudar a través de impuestos y otra, que es la más sana, es recaudar a través de crecimiento económico. Esa es la más sana y esa es la más sostenible. Y es por eso que dentro de este pacto fiscal han incorporado estímulos al crecimiento. Eso es lo que viene ahora. El problema es, Mauricio, como tú bien señalas, que incluso teniendo esos recursos, la pregunta es, ¿se está usando eficientemente? ¿Se irán a usar eficientemente? Y esa es la gran duda que tienen las personas. Y te voy a decir otra cosa más, porque la reforma viene con la modificación tributaria, que la van a presentar en marzo. No han sido muy claros. Tengo entendido que en periodo desde ahora hasta marzo van a presentar otro tipo de acuerdos fiscales. Y el aumento de impuestos va a estar en marzo, sí o sí. Dicen que se les va a aumentar el impuesto a las empresas y a las personas, siendo que los impuestos que paga Chile en el ranking de la OECD, que nos encanta compararnos, están bastante altos, ¿ok? Entonces, incluso teniendo en cuenta eso, de que vamos a aumentar los impuestos a las personas y a las empresas, lo que hay que hacer para que haya más recaudación fiscal, y es la discusión que nadie quiere tener, Mauricio, y que ni un gobierno se va a atrever a tenerla, es que tienes que aumentar la base no de cotizantes, de personas que pagan impuestos. En Chile, de 4 trabajadores, 1 paga impuestos. Hay 3 que no pagan impuestos, dado la banda salarial en la que quedan, ¿me explico? Entonces, una forma rápida de poder pagar, de llegar más recursos al Estado de Chile, es aumentando la cantidad de personas que pagan impuestos. Entonces la pregunta es, Mauricio, ¿qué gobierno se va a atrever a hacer eso? Ninguno se va a atrever. Entonces, no es una discusión. Ahora, Francisco, pero es que en el concierto latinoamericano, evidentemente que aumentar la carga impositiva no será bien visto, pero si nos queremos comparar con los países de la OCDE, que habitualmente nos queremos comparar, la tasa impositiva en Chile es bastante baja respecto de ellos, ¿no? Claro, ellos tienen una serie de beneficios que en Chile no existen, salud, educación, sin costo adicional, etcétera. Pero ¿estamos preparados como sociedad en Chile para asumir o va a aumentar esto la evasión de impuestos, que también es el otro camino que seguramente nadie quiere llegar? Así es. Mira, Mauricio, las personas se mueven por incentivos. Yo soy abogado y muchas veces los abogados dicen echa la ley, como dicen, y echa la trampa. O sea, uno tiene que saber qué incentivos mueven a las personas, no solamente en el ámbito de las negociaciones, sino los incentivos a cumplir las normas. Si las personas ven que es muy caro contratar, por ejemplo, o es muy caro ser contratado, las personas van a trabajar, como se dice, en negro, van a trabajar sin transparentar los ingresos. Entonces, aquí lo complejo, Mauricio, es sincerar la conversación, y yo creo que nadie quiere sincerarla. Y básicamente, como te decía al principio, no están dadas las confianzas entre las partes, eso es uno, y lo más duro es que la oposición no tiene ni un incentivo a sentarse a negociar, ninguno. Yo he estado en varios programas comentando esto mismo, Mauricio, y no me han logrado mostrar qué incentivo tiene la oposición a sentarse a negociar. Salvo que alguien me diga, porque es un argumento, pero es muy debatible, que alguien diga por el bien de Chile. Entonces uno dice, por el bien de Chile podrían hacerse reformas pro crecimiento, te podrían contraargumentar. O reforma al Estado que te demuestre que el Estado es eficiente en el uso de los fondos públicos, que ha demostrado que no lo es. Entonces, y además, Mauricio, entre ayer y hoy día, se entró el debate la encargada de la DIPRES, no me acuerdo su nombre, pero la encargada de la DIPRES, que hizo una modificación para que los gobernadores o los gobiernos regionales pudieran disponer de recursos más rápida y discrecionalmente. Entonces, está todo muy enredado. Yo creo que no es mala jugada que el gobierno posponga esto para marzo, porque, como se dice, en política uno ha visto muertos cargando OVE, y entre agosto y marzo pueden pasar un montón de cosas. Yo lo dije la semana pasada, me preguntaron en un canal de televisión si yo creía que esto se iba a aprobar en el Senado, y yo dije, por ningún motivo se va a aprobar. Yo hoy día digo que es muy difícil que se avance hoy día como está el ambiente. Aquí tiene que haber un par de jugadas políticas, Mauricio, tiene que haber a mi juicio, haber un cambio de gabinete que no va a ser con una sola persona, van a ser varios ministros, y se tiene que crear un nuevo clima de conversación, porque así como están, no van a llegar a ningún acuerdo, no hay incentivos para hacerlo y no está la confianza.
Estamos conversando con Francisco Pereira, el abogado experto en organización política, resolución de conflicto. Además, él es CEO de Negociar, está acá en la hora de la radio. Claro, cuando uno escucha esta conversación, la ve o la siente bastante etérea, ¿no? De porcentajes más, porcentajes menos, del pago de impuestos, de aumentar los flujos para el Estado, en fin. Pero no se llega a la área chica y decir, mire, usted cuando recibe 1 millón de pesos va a pagar 200, 300 de impuestos, por ejemplo. Y hay un tema que Chile se movilizó en el mes de octubre, pidió una serie de cambios. No sé si una nueva constitución, pero quería mejorar la salud, mejorar las pensiones, dar la posibilidad de estudiar a todos los chilenos, etcétera. ¿Qué pasa con el tema de la reforma previsional? Porque se ha avanzado para juicio de muchos, bastante poco. Nuestros abuelos siguen viviendo en miseria, se ha mejorado, se ha avanzado, pero no hay un cambio estructural. En estas dimes y diretes en el mundo de la política de hoy día, ¿también se podrá llegar a alguna suerte de acuerdo o no hay ninguna posibilidad tampoco? Yo creo que en materia previsional, Mauricio, sí se puede llegar a un acuerdo, porque el gobierno ha hecho, no quiero decir que el gobierno del pacto fiscal no ha cedido mucho, ¿ah? El pacto fiscal no es lo mismo en marzo que ahora, absolutamente. Y en materia previsional también ha ido cediendo. Ya desechó lo de las cuentas nacionales, y hoy día se está discutiendo qué se hace con ese famoso 6%. Y esa discusión, el famoso 6%, y yo creo que sí se puede llegar a acuerdo en materia previsional. Y esto es lo que ha dicho el gobierno, que no puede ser que la oposición se haya parado a la mesa de negociación previsional, chantajeando, como dicen ellos, con lo que ha ocurrido con Giorgio Jackson. Entonces, yo creo que es tu pregunta, si se va a avanzar en ese tema antes que en el pacto fiscal, de todas maneras. Yo le tengo fe a la reforma previsional, absolutamente le tengo fe. Y como tú bien dices, eso afecta directamente a las personas que están jubiladas hoy día mismo, que necesitan más ingresos. Y creo que eso el gobierno lo ha logrado instalar un poquito mejor cuando ha dicho que por la mezquindad de la oposición no se puede avanzar y dejamos a nuestro abuelito con pocos recursos. Yo creo que ha logrado instalarlo de alguna forma, pero ¿sabes lo que pasa, Mauricio? Que en política, cuando el ambiente está encrispado y cuando todo el día hablamos de lo que pasa con Giorgio Jackson, lo de las fundaciones, Seremi renunciando, gobernadores, contratas públicas de lencería íntima, es una locura. Entonces toda la discusión importante, la reforma fiscal, o sea, el pacto fiscal, la reforma previsional, toda esa discusión importante queda en quinto plano. Y eso es lo preocupante. Es preocupante tener al ministro de Hacienda teniendo que defender a la encargada de la IPRES. Es preocupante tener al de Desarrollo Social, al ministro Jackson, preocupado de defenderse y que están con la cabeza en otro lado, y eso es muy preocupante para el país. Mauricio, imagínate tú a lo que te dedicas, que estás trabajando hasta ahora, además tuvieras como preocupación otro gran tema gigante, te costaría mucho desarrollar tu trabajo tranquilamente. Entonces, eso es lo que yo creo que está pasando hoy día, y el gobierno no ha logrado tomar la agenda. O sea, está reaccionando solamente a lo que pasa todos los días nos llega alguna novedad, y lo único que hacen esas novedades es generar desconfianza de la ciudadanía y también la desconfianza de las personas que negocian para sacar las leyes adelante. Francisco, tú eres experto en negociación, y en el mundo de la política siempre hay mucha negociación. ¿Crees tú que aquí no hay voluntad, digamos, de parte de una oposición para poder llegar a acuerdos con un oficialismo? ¿O literalmente aquí no hay experiencia política de un oficialismo, que son bastante jóvenes, para poder llegar a acuerdos con una antigua linaje político, y lo digo en buen término de la palabra, ¿no? Para poder negociar en materia política, donde no siempre es fácil? No, yo creo que es lo que tú dijiste. La oposición no tiene ningún interés en negociar. Y no tiene ningún interés en negociar porque no tienen ni un incentivo a negociar. La pregunta es, ¿qué ganan negociando con el gobierno este pacto fiscal? ¿Qué ganan? Y no ganan nada. Porque saben que el gobierno no está bien parado. Y el gobierno no ha logrado instalar de que la oposición es obstruccionista. No ha logrado instalarlo. Porque la gente, la opinión pública no está pensando en eso. La gente en la opinión pública están viendo lo de las fundaciones. Tienen la cabeza ahí. Y la oposición lo lee muy bien. Hoy día, estas cosas pueden cambiar, Mauricio. Tú sabes cómo es la política. Hoy día la gente no tiene la cabeza ahí. Si el gobierno logra instalar la idea de que la oposición está siendo mezquina y no quiere que se amplíe la PGU, que se amplíe las salas cunas, si logra instalar eso, va a poner en el banquillo de los acusados a la oposición.
diciendo ellos son los que obstruyen, pero si no lo hace, la oposición no tiene ningún incentivo a negociar nada. Bueno, Francisco, yo quiero agradecer la gentileza de recibir nuestro llamado en esta jornada del día domingo. Va a ser una semana muy interesante, una semana que se prevé con evolución de los temas que están en pleno desarrollo. De hecho, un abogado del Ministerio del Interior le robaron le robaron. Situación que, claro, va a generar reacciones durante la semana. Las aguas no están quietas en materia política en nuestro país, ¿ah? Así es, no están quietas y cualquier cosa que pase va a levantar sospecha, absolutamente, como este robo que le hicieron al abogado del Ministerio del Interior. Creo que era el jefe jurídico más encima, ¿no? Es complicado. Exactamente, o sea, había información relevante en su equipo, digamos. Así es, pero bueno, es una locura todo lo que está pasando. Yo tiendo a no sospechar, a mí muchas veces me retan y me dicen, Francisco, evidente, me dicen. A mí yo pienso muy de buena fe para estas cosas, pero bueno. Bueno, te quiero agradecer la gentileza, Francisco. Gracias por acompañarnos, ¿ah? Muchas gracias y un saludo si nos van escuchando arriba al auto, tus auditores con sus hijos. Feliz Día del Niño a los que nos están escuchando. Les mando un gran abrazo. El abogado experto en negociación política, resolución de conflictos, el diplomado en negociación de la Universidad Católica, certificado del programa de negociación de Massachusetts Institute of Technology y certificado de la resolución de conflictos de la Universidad de Harvard, CEO, además de negociar. Conversando con nosotros Francisco Pereira, acá en La Hora de la Radio.